Bien, Ruth, ¿cómo vas? Muy bien, ¿Damos paso a esta cuando queráis formación? damos paso, por Sí. supuesto. Pues bien, vamos a iniciar ya, ¿vale? Vale, Nada, lo primero, daros la bienvenida a la sesión formativa que organiza el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid y que hemos titulado Protección de datos para logopedas y consultas de logopedia. La consultora jurídica de seguridad de la información en Grupo SERCOM, PSN, Ruth González Serrano, nos va a hablar de la Ley de Protección de Datos. Conoceremos todo lo necesario para mantener de forma segura los datos que manejamos como logopedas, así como las consecuencias de una mala protección. Al final de su exposición podréis formular vuestras consultas por el chat. Si no quedarán resueltas, Ruth nos va a dejar su correo para contactar con ella directamente. Así que te voy a dar paso, Ruth. Muchas gracias por estar aquí con el Colegio de Logopedas y gracias a los asistentes otra vez. pues muchas gracias, Laura. En primer lugar, quería agradecer al Colegio de Logopedas de Madrid y a Previsión Sanitaria Nacional por darme esta oportunidad de acercar la protección de datos a las consultas de logopedia. Y como muy bien ha dicho Laura, después de la sesión de formación pasaremos una ronda de preguntas donde tendré el placer de responder a cualquiera de vuestras consultas. Y si alguien quisiera más privacidad en cuanto a las consultas se refiere, porque fueran más personales de su consulta privada, como muy bien ha comentado Laura, totalmente disponible mi email y mi teléfono para resolver cualquier tipo de cuestión de esta índole. Pues nada, damos paso a la formación si estamos preparados. Vamos a hablar en primer lugar del reglamento. El reglamento es necesario introducir unos pequeños tintes de índole legal para que podamos tener un conocimiento más profundo en las consultas de logopedia, qué términos legales debemos tener en cuenta en cuanto al seguimiento de la protección de datos en nuestras consultas, ¿vale? Debemos empezar hablando por la Ley Orgánica del 2018, que es la que actualmente rige en España. Antiguamente teníamos la ley de 1999, que como veremos en la formación, ya se nos quedaba corta en nuestro ámbito de legalidad con todos los cambios profundos de nuevas tecnologías que tenemos a día de hoy. ¿Qué sucedió? Se lanzó un reglamento en Europa en 2016 y por este motivo cada Estado miembro se tuvo que ir adaptando introduciendo una ley. En España lanzamos la ley del 2018. ¿Por qué? Esta ley era necesaria porque los cambios de las nuevas tecnologías, lo podéis ver vosotros con las compras online que hacéis en las consultas, con los dispositivos móviles, la adaptación de la consulta de logopedia a las nuevas tecnologías con adquisición de equipos, dispositivos informáticos. Al final, cada vez que nosotros tratamos de adaptarnos como sociedad a los cambios actuales, debe surgir una ley que pueda amparar todos estos riesgos que conllevan los tratamientos que hacemos, ¿vale? Por ello surge la ley del 2018. Vamos a ver los puntos más importantes para tener conocimiento de esta ley. Principal aspecto clave, delegado de protección de datos. Es una figura cuyas funciones son esenciales con la nueva ley. Lo veremos más adelante de modo detallado. En segundo lugar, sí que sería necesario hablar de un cambio muy importante que se introduce con esta ley, el consentimiento. El consentimiento pasa de ser tácito a ser una clara acción afirmativa. Ya no se permite ninguna locución en la cual se transmite un consentimiento de forma poco clara, poco concisa, como aquellos consentimientos en los que podíamos apreciar. Si usted en 30 días no nos responde a este mensaje, entendemos que está consintiendo. A día de hoy debe de ser una manifestación de voluntad inequívoca por parte del usuario, ¿vale? Lo veremos de forma más extensa a continuación. Siguiente punto sería la proactividad. Actualmente debemos anticiparnos a todos los riesgos que existan. Las medidas proactivas que podemos poner en la consulta pueden ser la realización de un registro de actividad de tratamiento, medidas de encriptado en nuestras copias de seguridad. Veremos pormenorizadamente cada uno de estos puntos. El punto 4, la evaluación de impacto. ¿Qué sucede? Frente a los riesgos que tenemos en una consulta de logopedia, debemos anticiparnos a los mismos y adaptarnos a la ley
para poder tener una consulta adaptada a la legalidad actual en España y no tener ningún tipo de peligro que afrontar al que no sepamos atenernos a las consecuencias, ¿vale? Seguidamente, el registro de actividad. No sé si algunos de vosotros tenéis conocimiento de la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos, que con la ley del 99 se inscribían los datos en unos ficheros electrónicos. Los datos de los pacientes, si teníamos usuarios web, si teníamos videovigilancia, todo ello se inscribía en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué sucede? Ahora mismo lo que se debe hacer es un seguimiento de cada uno de esos datos y realizarlo en un documento, ¿vale? Para que podamos exhibir el registro de actividades de tratamiento que tenemos en nuestra consulta de logopedia. En algunas ocasiones lo veréis escrito como RAT, que significa registro, actividad y tratamiento, ¿vale? Lo veremos también de forma más extensa en esta formación. 5 puntos clave. Otros 5 puntos clave que son relevantes con esta nueva ley del 2018 son los ejercicios de derecho. Seguramente muchos de vosotros hayáis visto en páginas web los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué sucede? Un gran cambio que conlleva esta nueva realidad es la suma de más derechos, como serían portabilidad y olvido, que están ampliamente vinculados a los cambios con las nuevas tecnologías, ¿vale? Vamos a ver cada uno de estos derechos, de los cuales en las consultas de logopedia debéis disponer de unos formularios. Si no dispusierais de estos formularios, desde nuestro servicio podríamos ayudaros para exponeros cada uno de estos derechos, en cuánto tiempo se debe de contestar cuando un paciente nos solicita un derecho. Vamos a verlo de forma extensa, ¿vale? Porque tenemos exactamente el plazo de un mes, que puede ser ampliable en ciertas ocasiones que debemos analizar, ¿vale? Luego, por otra parte, otro plazo del que debemos hablar es el de las notificaciones. Cuando hay alguna brecha de seguridad, que es toda aquella pérdida, destrucción o alteración de los datos, tenemos un plazo de 72 horas para comunicárselo a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Veremos en qué caso se considera una brecha de seguridad y en qué caso se considera un incidente. Seguidamente, la garantía del encargado. ¿Qué es un encargado del tratamiento? En una consulta de logopedia podemos tener un encargado de tratamiento, por ejemplo, un informático que nos gestiona los equipos, nos hace copias de seguridad, nos establece un antivirus, nos gestiona carpetas donde tenemos información sensible de nuestros pacientes de forma cifrada. En ese tipo de situaciones en las que tenemos unos servicios externos que nos proveen a la consulta de logopedia un servicio, deben de darnos una garantía suficiente de que cumplen con la normativa, con la legalidad actual de la protección de datos. Y para ello se elabora un contrato de protección de datos accesorio al de servicios. Si tenemos un informático con un contrato de servicios, se le elabora un contrato de protección de datos accesorio a ese contrato. Si tenemos un servicio de videovigilancia que trata datos de nuestra consulta por las cámaras de videovigilancia, se le hace también un contrato de protección de datos accesorio. Vamos a ver diversos ejemplos de ello, ¿vale? Luego sí que es necesario hablar del tratamiento que ahora se le da a los datos sensibles. Como consumidor medio, aunque no tuvierais un conocimiento total de la protección de datos, seguro que sabéis que un dato sensible se considera un dato genético, un dato biométrico. Se ha oído mucho hablar este año de los datos de una huella dactilar, por ejemplo, cuando se entraba en los estadios de fútbol, si estaba permitido o no estaba permitido. También podremos resolver ese tipo de dudas, ¿vale? Y en último lugar, ¿de qué nos gusta hablar? De las sanciones, porque es verdad que en España nos falta un poco aplicar ese principio de proactividad, de anticipación a los riesgos antes de que sucedan, ¿vale? Simplemente comentar que las multas pueden llegar hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. Vamos a ver el cumplimiento normativo. Unos pequeños pasos que nuestras consultas de logopedia nos permitirán llevar a un cumplimiento pleno de la protección de datos
como algo totalmente habitual, rutinario, porque una vez se hace una adaptación a la normativa, cuesta bastante poco realizar un seguimiento continuo de la adaptación a la ley, ¿vale? Y de cómo se debe tratar al paciente de forma confidencial, tanto los datos documentales como los datos digitales, ¿vale? Responsable del tratamiento y delegado de protección de datos. ¿Quién es el responsable del tratamiento? Muchos de vosotros en vuestra consulta de logopedia estaréis dados de alta o como autónomo o tendréis realizada una sociedad. ¿Qué sucede? La persona física o jurídica responsable de los datos del tratamiento es la que debe gestionar los fines y los medios del tratamiento. Es decir, seríais vosotros, como responsables de vuestras consultas, los que deben determinar los fines y los medios del tratamiento de vuestros datos. Los datos de los pacientes, los datos de las nóminas de los empleados, los datos de la facturación de la consulta de logopedas. ¿Qué se debe hacer? Desde servicios como el que realizamos en SERCON de PSN, se aplican unas medidas técnicas y organizativas para que esos datos que se gestionan en la consulta no se vean en riesgo, ¿vale? Para ello, ¿qué se hace? Se os da una serie de pautas, unas guías para ver las obligaciones que se tiene como responsable y cómo cumplir la protección de datos, ¿vale? Ejemplos de ello, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, tenemos que tener inicialmente un servicio de consultoría en el que se tenga un documento de seguridad, de qué datos se gestionan en vuestra consulta, ¿vale? Un consentimiento para cada uno de los pacientes que sea recogido de forma expresa, que sea un consentimiento claro de qué actividad como logopeda le vamos a prestar a nuestro paciente. Seguidamente, la figura del delegado de protección de datos. Si bien es cierto que es una figura que ha tomado envergadura ahora con la ley del 2018, es obligatoria en algunas organizaciones. Veremos de forma detallada en qué casos tasados esta figura debe ser implantada. La figura del delegado de protección de datos seguramente no sea necesaria en una consulta en la que existe un logopeda y no existen empleados y es una consulta sencillita en la que solo se tienen datos de pacientes. Pero veremos más específicamente en qué casos sí es necesario una figura de delegado de protección de datos, ¿vale? Que siempre será una figura independiente y con una formación específica. ¿Qué sucede? Que en los casos en los que es obligatorio el nombramiento, si no está hecho, puede conllevar una serie de sanciones, que veremos también. ¿Quién necesita nombrar un delegado de protección de datos? Hay 3 casos, ¿vale? En el primer caso nos encontramos en el sector público, cuando se trata de un organismo o una autoridad pública, ¿vale? Por ejemplo, serían los casos de un ayuntamiento. Organizaciones que procesen datos a gran escala, cuando las actividades clave del tratamiento procesado requieren una monitorización regular. ¿Qué casos pueden ser organizaciones que procesan datos a gran escala? Podemos hablar de consultas de estética repartidas por todo el país, que sea una cadena de, por ejemplo, 12 consultas con diversos profesionales sanitarios que trabajen para el centro, con bastante envergadura de datos a nivel sensible, datos sanitarios, datos genéticos. Esos serían organizaciones que procesan datos a gran escala. Y en tercer lugar, categorías especiales de datos. ¿En qué casos hablamos de categorías especiales de datos? Pues organizaciones que, como bien indica la palabra, procesen datos a gran escala. Datos a gran escala, por ejemplo, que la gestión de los pacientes sea de gran envergadura, que se considere a gran escala, ¿vale? Que supere unas cifras numéricas. ¿Qué tareas conlleva el delegado de protección de datos? ¿Vale? Entre las tareas que tiene un delegado de protección de datos tenemos 4. Informar y asesorar. Informar y asesorar a las consultas sobre la protección de datos que debe llevar la organización a nivel de medidas técnicas, organizativas y de principios. En segundo lugar, una supervisión y una evaluación. ¿Qué se hace? Se supervisa que la gestión que se esté haciendo en las consultas no conlleve unos riesgos
para que podamos anticiparnos a todos los impactos que tenga en la privacidad de los pacientes. Por otra parte, como hemos hablado de los plazos, debemos hablar de las notificaciones. Cuando haya una brecha de seguridad, actuará de figura intermediaria para que en esas 72 horas se informe a la Agencia Española de Protección de Datos de que ha habido una brecha de seguridad. Y en cuarto lugar, la cooperación con los interesados y las autoridades de protección de datos. Si ha ocurrido una brecha de seguridad y debemos informar al paciente, tendremos que hablar con el responsable, indicarle a todos los afectados por la brecha donde se ha visto la información confidencial afectada, debe enviarse un mensaje a cada uno de ellos para que sean informados de forma clara de la situación en la que sus datos se han visto comprometidos, ¿vale? Eso es otro ejemplo en el que se produce la cooperación. Registro de actividades de tratamiento. El registro de actividades del tratamiento en las consultas de logopedia debe llevarse de forma perfectamente organizada. Siempre que se tengan dudas, no dudéis en consultarnos a nosotros, el equipo jurídico de SERCOM de protección de datos. ¿Qué sucede en estos casos? En cada consulta de logopedia debe haber un registro de los datos que se gestionan por parte del responsable, ¿vale? Es obligatorio en todas las organizaciones y sustituye aquella obligación de inscripción de los archivos en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos que se tenía con la ley del 99. Actualmente se lleva un contenido del registro de actividades de la consulta que debe de estar en un documento que se puede exhibir a cualquier tipo de inspección e incluso de usuario. Este registro de actividades del tratamiento en una consulta de logopedia podríamos poner un ejemplo que sería el siguiente. Por una parte, se tratan datos del paciente, donde si figuran datos sensibles de la consulta, lo que se hará es una encriptación si están en digital. Si estuvieran en documental, los dispondríamos en nuestra consulta bajo llave. Por otra parte, si tenemos personal contratado en nómina, es responsabilidad del responsable del tratamiento que el empleado firme unas normativas de seguridad. Es verdad que el empleado debe tener un conocimiento de protección de datos para saber que la gestión que se realice para la consulta de logopedia sea adecuada a la normativa actual. Si se tiene alguna duda, puede siempre preguntarle al responsable que le puede guiar desde su servicio de protección de datos. En el documento del registro también pueden aparecer datos como si tenemos videovigilancia, el apartado de datos del registro de la videovigilancia, donde pueden establecerse también la obligación de fijar los carteles en los que durante 30 días se va a realizar el tratamiento de los datos de la videovigilancia, y también un registro de actividad de tratamiento de una consulta de logopedia podría ser los datos de una página web, porque tengamos usuarios web donde se pueda gestionar una parte de usuarios en la página del logopeda, donde exhiba su servicio. ¿Vale? También es necesario comentar que debe seguirse el principio de proactividad, de anticiparse a cualquier tipo de riesgo que exista en la consulta y tener actualizado el documento del registro para cualquier tipo de consulta, o que la Agencia Española de Protección de Datos, ante alguna situación complicada que exista, nos quiera realizar alguna consulta sobre los datos del tratamiento del logopeda. En los registros de actividades del tratamiento es necesario que figure el dato del contacto del responsable. Si fuera obligatoria la figura del delegado, también aparecería nuestro servicio como delegado de protección de datos o el servicio que se tenga contratado, ¿vale? Debe de aparecer de forma clara, en el que figure el nombre del responsable, un domicilio, una forma de contacto, ya sea email o teléfono. Por parte del delegado también debe aparecer la identificación, un email donde dirigirse para consultas. Por otra parte, deben aparecer las finalidades del tratamiento. ¿Para qué se tratan los datos en una consulta de logopedas? Para realizar una terapia a nuestros pacientes. En ese tipo de casos se especifica para la realización de una factura, si le vamos a realizar algún tipo de fotografía o imagen fija, audio o vídeo, la finalidad de la publicidad en la web del logopeda.
Por otra parte, hay que describir las categorías de los interesados y de los datos que se van a tratar. Si se van a tratar datos del paciente, si se van a tratar datos del personal, las finalidades con las que las tratamos, ¿vale? Por otra parte, las categorías de destinatarios de los datos personales. En alguna ocasión os habrán hecho firmar, por ejemplo, en un hotel, la parte de la protección de datos en el que vuestros datos pueden ser consultados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Seguramente os suene de haber firmado ese documento en algún alojamiento. Destinatarios de los datos pueden ser, en algunas ocasiones, los equipos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, existen los plazos de conservación de los datos personales. Un ejemplo de ello pueden ser los datos sanitarios, que son 5 años de conservación desde la última prestación asistencial. Existen diversos plazos de conservación para los datos. No es lo mismo el plazo de conservación de un dato sanitario que los datos de las facturas, que los datos de las nóminas, que los datos de una receta privada de una farmacia, que los datos de una receta de una prescripción veterinaria. Por otra parte, también es relevante saber en los casos de las transferencias internacionales de datos la descripción de medidas de seguridad que se deben llevar a cabo, ¿vale? Porque es importante en casos de transferencias internacionales que al paciente se le informe debidamente. Vamos a continuar. Consentimiento y deber de información. Es uno de los aspectos clave que introduce la ley. Quiero que os quede bastante clara la diferenciación del consentimiento que se permitía con la ley anterior del que se permite actualmente. El consentimiento tácito no está permitido. Era un consentimiento por omisión. El consentimiento tácito implicaba locuciones como: si en 30 días usted no nos envía un mensaje, entendemos que consiente. Ese consentimiento, ese tipo de consentimientos deben quedar en el olvido. Actualmente debe ser una clara manifestación del interesado, una clara acción afirmativa. Por ello, firmamos documentos en papel cuando va a tratarnos un profesional sanitario, o cuando accedemos a un alojamiento firmamos que vamos a estar alojados ciertos días. Debe ser una clara manifestación inequívoca, donde se eviten las ambigüedades. Si se nos va a tratar por parte de un logopeda, firmará el paciente el tratamiento que va a recibir y será de forma clara y específica los datos que el logopeda va a tratar por parte del paciente. Además, debe ser una manifestación explícita, que no dé lugar a ningún tipo de ambigüedad. Y por ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicarlo con algún ejemplo. Por una parte, cuando nosotros entramos a una página web, veremos actualmente que existen checkbox. Una obligación actual son las cookies, donde aparece aceptar y rechazar. Cuando hagamos una compra online, daremos a recibir publicidad picando en una checkbox. Eso es una clara acción afirmativa. Deberá exponerse por parte del servicio, depende de la índole de la web. Por ejemplo, si lo que se está exponiendo es una compra online de un producto o un servicio, habrá una aclaración afirmativa del tratamiento para el que se van a ejecutar los datos, aparecerán de forma clara los logotipos de las tarjetas que se aceptan para la compra, y además suele haber un apartado para la recepción de información comercial, porque muchas veces frente a la ambigüedad no sabemos por qué nuestros datos están de forma pública y nos llaman diversas compañías. Si bien es cierto que si hemos aceptado a recibir esa información comercial, estaremos cediendo los datos que hayamos escrito, nuestro teléfono, nuestro email. Deberá aparecer de forma clara a qué destinatarios se les está dando esa información. Las casillas premarcadas ya no son válidas. No sé si recordáis en alguna ocasión que entrabais a alguna página web y aparecía una X marcada en la checkbox. Eso actualmente ya no está permitido. No sería acorde a la ley actual de protección de datos de 2018. Para que podáis valorar en vuestras consultas de logopedia
la información básica que debe aparecer en una primera capa, os ponemos el ejemplo que aparece en pantalla. El responsable sería la sociedad donde esté dado de alta la consulta de logopedia. La finalidad, el tratamiento de los datos del paciente para la prestación del servicio de logopedia. La legitimación, el consentimiento del interesado en el que acepta que ese servicio sea prestado. Y los destinatarios, si tenemos colaboradores, podrán ser los colaboradores del logopeda. Derechos, los derechos de los que hemos hablado de forma inicial. Los derechos ARCO, POL. Acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido. Son derechos de los que tenemos que disponer en nuestras consultas de logopedia de un formulario por si acaso alguno de nuestros pacientes nos solicita el ejercicio del derecho. Para ello tenemos un plazo. Cuando se nos solicite por el paciente el ejercicio del derecho, tenemos un plazo estimado para darle contestación a ese ejercicio y aportarle el formulario para que dé constancia fehaciente de su firma y de su identidad y del ejercicio que está solicitando, que se le permite por nuestra parte como logopeda que se ejercite. Por otra parte, también puede especificarse la información adicional, donde el paciente pueda solicitar cómo se realiza el tratamiento de los datos en la consulta. Puede aparecer un enlace de la página web de la consulta y también se puede especificar que en el documento de seguridad elaborado por el Servicio de Protección de Datos aparece más información sobre cómo se tratan los datos del paciente. ¿Vale? Encargados del tratamiento. Vamos a ver de forma más extensa en qué consisten los encargados del tratamiento. En una consulta de logopedia podemos tener diversos tipos de servicios contratados de forma externa para que nuestra consulta funcione mejor. Servicios externos serían un servicio informático, un colaborador logopeda que profesionalmente esté dado de alta como autónomo que también gestione la actividad de nuestros pacientes. Podemos tener también un mantenimiento web de todos los servicios que el logopeda expone en su web, donde en este tipo de casos, cuando haya diversos tipos de servicios que se provean a nuestra consulta de logopedia, debe de haber un contrato accesorio de protección de datos firmado por cada uno de esos servicios. Si tenemos un contrato con el informático, deberá haber un contrato de protección de datos accesorio a ese servicio. Si tenemos un contrato de servicios con el mantenimiento web, deberá haber un contrato de protección de datos accesorio a ese servicio. ¿Por qué es necesario la firma de esos contratos de encargado de tratamiento? Porque esos servicios externos que tenemos contratados nos tienen que ofrecer todas las garantías suficientes de que se están aplicando las medidas técnicas y organizativas adecuadas. Pero si bien es cierto que el tratamiento de los datos que hagan esos servicios de nuestra consulta siempre se hará bajo las instrucciones del responsable. El informático solo verá datos digitales, nuestra asesoría fiscal solo verá datos de la facturación. Si tenemos una asesoría laboral, solo gestionará la parte de las nóminas. Siempre el responsable de la consulta de logopedia debe de dar unas instrucciones precisas de los datos que se van a tratar por parte del encargado. Es una parte un poco compleja el encargado del tratamiento. Si existen dudas posteriormente, ya sabéis que vamos a estar a vuestra disposición con mucho placer para resolverlas. Normativa de seguridad. Cuando en una consulta de logopedia se tienen contratados en nómina distintos empleados, ¿qué sucede? Debe elaborarse una normativa de seguridad y una política de privacidad. ¿Qué sucede? Que junto al contrato laboral, el personal contratado por la consulta debe de firmar esta normativa de seguridad que se incorpora a los tratamientos de datos de la consulta de logopedia. En esa normativa se incorporan los procedimientos para anticiparnos a posibles riesgos y quiebras de seguridad que sucedan con nuestro personal. Que no se haga por su parte una confidencialidad de los datos, que los datos que se manejen por parte de ese personal entiendan que debe de preservarse la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, dado que el responsable así se lo exige.
Siempre en este tipo de situaciones en los que la consulta tenga diversos empleados, deberán regirse conforme a la normativa de seguridad que se haya creado para ellos, ¿vale? Siempre para tener esa seguridad de que nuestro personal está cumpliendo con la protección de datos, al igual que el responsable de la consulta lo hace. Vale. Análisis de riesgos. En las consultas se deben de identificar los activos y, a la par, esas amenazas y vulnerabilidades para ver qué posibles impactos puede sufrir los datos de la consulta previamente a que sucedan los riesgos. ¿Qué sucede? El análisis de riesgos se hace siempre en términos de coste, derivado del valor de los activos afectados. Si tenemos ciertos tipos de datos que se estén gestionando, hay que valorar y proteger cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ya no es la sanción que deba pagar el logopeda, sino la pérdida reputacional, ya no tanto la pérdida económica. Por ello deberemos valorar los daños personales, las pérdidas financieras, si se produce una interrupción del servicio, esa pérdida de imagen y reputación por parte del logopeda y también la disminución del rendimiento en nuestra consulta. Análisis de riesgos que podemos tener en una consulta de logopedas. Tenemos diversos tipos de amenazas de ciberseguridad e incidentes más habituales que suelen darse actualmente en España. Por una parte, puede darse un acceso no autorizado de datos. También hablamos de fraudes, virus, troyanos, gusanos y spyware, que veremos más adelante. Nos llegarán también varios mensajes al email de spam. También habrá diversas denegaciones de servicio, escaneos de web de los distintos equipos y servidores que gestione la consulta. También existen diversos robos de información y actualmente, con la emergencia de las nuevas tecnologías y de la afluencia de dispositivos móviles y equipos que se tratan en las consultas, van surgiendo diversos tipos de ciberamenazas. De ello quiere generar conciencia y dar constancia de ello el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Vamos a intentar acercar todos estos tipos de riesgos al logopeda y analizar en qué casos podemos protegernos de la mejor manera. ¿Qué debe de identificarse? Unas medidas de seguridad idóneas. ¿Qué sucede en nuestras consultas? Debemos guiarnos por el principio de disponibilidad, integridad y confidencialidad. En este tipo de casos podemos poner contraseñas a nuestros equipos para mantener de forma íntegra la información. También podemos utilizar el principio de confidencialidad poniendo contraseñas a los equipos, también encriptado a los informes de los pacientes, una encriptación al disco duro, al pendrive, a la nube donde se guarde la información. Y además, para tener disponible toda esa información, debemos garantizar que tenemos unas copias externas que se hagan de forma periódica para no perder la información en caso de un ciberataque. Si nos realizan un ciberataque por Internet en nuestros equipos, que tengamos una copia accesoria para que se pueda garantizar que no haya una pérdida total de la información de nuestra consulta. La seguridad que se debe tener en cuenta es la seguridad legal. Debemos garantizar el cumplimiento de las normativas que afecten a los sistemas de información y tratar ya no solo de exponernos a las sanciones, sino de lo que he comentado. Hay que tratar de realizar un seguimiento de la protección de datos de las consultas anticipándose al riesgo, siendo proactivos, para que no se vea dañado no solo la economía de nuestra consulta por alguna infracción o alguna sanción, sino nuestra propia reputación como un gran profesional de la logopedia. ¿Vale? Notificación de brechas de seguridad. Vamos a pararnos de forma detallada a ver en qué consiste una brecha de seguridad. Una brecha de seguridad consiste en toda aquella pérdida, destrucción o alteración de los datos. Vamos a generar algunos ejemplos de ello. Pérdida de documentación. Voy en el metro de Madrid, tengo mi portátil en el metro con la información de la consulta y me dejo el portátil en la parada del metro. En ese tipo de casos hay que tener en cuenta que tengamos una encriptación de los datos,
que tengamos una contraseña en el ordenador que se cambie de forma periódica. Ese sería una pérdida de datos que podría dar lugar a una brecha de seguridad. Una destrucción de los datos. Podemos poner un ejemplo clave que sería un incendio en nuestra consulta de logopedia donde tenemos la documentación en papel en la consulta y que estuviera bajo llave. Si toda esa documentación se quema, estaríamos ante una brecha de seguridad en la que los datos se verían destruidos si no tenemos una copia en digital. Y por otra parte, alteración accidental o ilícita de datos. Pongamos que hemos contratado personal en la consulta y que está alterando nuestras historias o que está cogiendo parcialmente datos de la historia que ya no vuelve a incorporar, de forma que esa historia ya está incompleta. Sería una alteración accidental o ilícita de datos en diversos casos, ¿vale? ¿Qué sucede en los casos de brechas de seguridad? Debemos quedarnos con el plazo de 72 horas. Cuando se tiene constancia de la brecha, desde vuestro servicio debes informar a cada uno de los servicios que se tengan de protección de datos en cada consulta, porque el Servicio de Protección de Datos debe informar a la Agencia Española de Protección de Datos de que ha sucedido esa brecha. Además de informar de los hechos en los que nos veamos enfrentados con la brecha de seguridad, ya sea una destrucción, una pérdida o alteración de datos, debemos informar de las categorías de datos que se ven afectadas y de los interesados. Si hay datos de pacientes internacionales, México, Estados Unidos, China, si tenemos una brecha de seguridad a nivel europeo, si son datos únicamente de pacientes españoles, si esa brecha se produce a nivel digital, porque se nos haya perdido un disco duro. Hay que ver qué medidas se tenían aplicadas para solventar ese problema al que nos hemos enfrentado y ver qué efectos negativos tiene. Si, por ejemplo, en nuestra consulta teníamos un disco duro que ha sido robado de la consulta y no teníamos una contraseña, no teníamos la debida seguridad para garantizar que los derechos de nuestros pacientes se estaban viendo protegidos. Hay una clara diferencia entre una brecha de seguridad y un incidente. Si tenemos nuestro pendrive con una contraseña, podríamos vernos ante un incidente. Si nuestro pendrive con datos de los pacientes no tiene contraseña y se nos roba o tenemos una pérdida del mismo, nos veríamos ante una brecha de seguridad de los datos. Hay diversos tipos de problemas que pueden darse en una consulta actualmente. En función de los quesitos y los porcentajes que vemos con colores, podemos ver que lo más dado actualmente de riesgos de ciberseguridad podría ser un ciberincidente, cuando hablamos de la suplantación de identidad, lo que ahora mismo se llama el phishing. El phishing realmente puede consistir en diversas ocasiones, nos pueden llegar mensajes a nuestro teléfono diciendo que son una compañía de la cual no tenemos constancia que tengamos contratada, que debemos poner nuestro usuario y nuestra contraseña. Lo que tratan de hacer es de tratar de hacer un robo de datos en el que nos veamos expuestos poniendo nuestro usuario y nuestra contraseña, por ejemplo, del banco, viéndose todos nuestros datos económicos en riesgo. Por otra parte, también suele darse mucho una pérdida o robo de dispositivo. Como os he comentado, nos subimos al bus con nuestro portátil y nos lo pueden robar. Por otra parte, también hay datos enviados por error, de forma postal o electrónicamente. Por eso debemos asegurarnos que cuando enviemos un informe a un paciente esté debidamente encriptado. También existen casos de eliminación incorrecta de datos en formato papel. Cuando vayamos a destruir datos de nuestros pacientes, debe de ser siempre con todas las diligencias de seguridad. Una destrucción de datos en destructora, una destrucción de datos mediante la contratación de una empresa que pueda gestionar la destrucción de forma legal, que nos aporte un certificado de la destrucción acorde a la normativa ISO actual. También es cierto que suelen darse muchos accesos no autorizados a datos en sí mismos. Vamos a ver diversos tipos de riesgos a continuación en las actividades de protección de datos.
¿Qué actividades en protección de datos debemos tener en cuenta en una consulta de logopedia? En primer lugar, es necesario que se haga un servicio de consultoría de protección de datos, donde se tenga un documento de seguridad en la consulta de logopedia en el cual aparezca un registro de actividades de tratamiento, datos de nuestros pacientes, datos de nuestros empleados, datos de la contabilidad, datos de la videovigilancia. Además, debe de informarse mediante carteles de los datos que se están tratando en nuestra consulta de logopedia. Debe de aparecer, como hemos visto, el aviso por capas, el responsable, la finalidad del tratamiento de los datos de la consulta, debe aparecer los destinatarios de los datos, la información adicional. Además, debemos de tener unos modelos de consentimiento para nuestros pacientes, que se firme de forma inicial antes de darle el tratamiento en la consulta de logopedia. Además, como hemos visto, como hay diversos tipos de derecho, que son los derechos ARCOPOL, acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dispondremos de un formulario para cada uno de esos derechos y poder ejercer los mismos. Por otra parte, si tenemos unos proveedores, como pueden ser autónomos logopedas, empresas de gestión de software de la consulta de los equipos, que nos pongan un antivirus, que nos gestionen las contraseñas y la periodicidad. Si tenemos un servicio de videovigilancia, todo ello dentro de los proveedores, deben firmarse los contratos de encargado de tratamiento para darnos todas las garantías de que los datos se tratan bajo nuestras instrucciones como logopedas. Revisión y adaptación de la web. Si bien es cierto, actualmente en mayo de 2024, la Agencia Española de Protección de Datos en su propio blog ha colgado unas guías en las que podemos ver cómo nuestras webs de logopedas deben adaptarse a la normativa actual. En primer lugar, debe aparecer un banner de cookies donde se acepte o se rechace las cookies que plantea nuestra página web. Por otra parte, debe aparecer un aviso legal en la página web. Suelen aparecer abajo. Aviso legal, cookies y política de privacidad. En el aviso legal se establece el responsable del tratamiento de los datos, la finalidad para la que se tratan y también el contacto en caso de que sea necesario que haya un delegado de protección de datos. En la página web también debe aparecer una política de privacidad, donde se exponga la política de privacidad de la consulta de logopedia adaptada a la página web. Y además del banner de cookies inicial que hemos comenzado al picar en nuestra web, también debe aparecer unos ajustes de la política de cookies, de los datos que se van a tratar por parte de la página web. Además, es necesario de que por la parte de recursos humanos de la consulta de logopedia veamos que las normativas de seguridad son firmadas por cada uno del personal contratado que tenemos en la consulta. Que junto a ese contrato laboral haya una normativa de seguridad firmada por cada uno de los miembros del personal. Y por otra parte, unas medidas de seguridad y preventivas. Esas medidas de seguridad son de las que hemos hablado con el principio de proactividad de anticipación de riesgos, unas contraseñas en los equipos, una encriptación de la copia de seguridad, una encriptación del pendrive. Además, debemos tener una seguridad física en las instalaciones. Si tenemos la videovigilancia, que aparezca el cartel en el que se está videovigilando al usuario, que solo se ponga en las zonas de acceso a la consulta, nunca dentro de la consulta donde se trata al paciente, para que se sienta seguro en la terapia que vaya a hacer con el logopeda. Esos son diversos ejemplos. También podemos hablar de seguridad en Internet con unos equipos protegidos con antivirus. Sé que es una parte que se quiere profundizar desde el logopeda. Por ello, vamos a detenernos en los principales vectores de acceso de amenazas y mecanismos de defensa que puede tener el logopeda frente a toda la realidad actual que se tiene de las nuevas tecnologías en las consultas de logopedia. En este apartado vamos a ver las principales amenazas que puede ver en riesgo el logopeda en su consulta, desde ataques a las conexiones, hasta ataques a las contraseñas, siguiendo por ataques por malware y ataques por ingeniería social. En nuestra página web, de la cual nuestro grupo SERCON está muy orgulloso, solemos mostrar
diversas noticias y ejemplos de todos estos tipos de ataques, no solo de consultas de logopedia, sino de vuestro día a día en vuestro ámbito privado, pero también en los ámbitos profesionales de diversos profesionales sanitarios. Creemos que es muy interesante el mundo actual de nuevas tecnologías al que nos tenemos que ir enfrentando y por ello actualmente cada semana vamos lanzando noticias de actualidad en el blog que os invitamos a compartir y a entrar en él, blogpsnsercom.com. Principales amenazas. En primer lugar, los ataques a las contraseñas. ¿Qué sucede? Los ciberdelincuentes se sirven de diversas técnicas y herramientas para ir atacando nuestras credenciales. Si tenemos conexión a Internet en nuestros equipos, será bastante más sencillo de que un ciberdelincuente trate de acceder a los datos que se tienen dentro de nuestro equipo. 2. Ataques por ingeniería social. Son una serie de técnicas dirigidas a los usuarios con el objetivo de conseguir que revelemos información personal o permita al atacante tomar el control de nuestros dispositivos. Este tipo de ataques por ingeniería social pueden darse en los casos, por ejemplo, de que tengamos redes sociales y expongamos nuestra vida privada sin tener la privacidad del candadito, que tengamos un perfil que no sea público, donde la información personal que revelemos no esté disponible para todos los usuarios de la red, porque el atacante puede tomar el control de los dispositivos que tengamos poniendo de contraseña el nombre de nuestra mascota, la fecha que pongamos en la red social del aniversario de matrimonio de nuestros padres. Son algunos ejemplos de ello que veremos a continuación en más detalle. Número 3. Ataques a las conexiones. Son ataques que se basan en interponerse entre el intercambio de información de nosotros y el servicio web, donde se monitorizan y se roban los datos. Pueden ser de diversa índole, datos bancarios, datos personales, datos de contraseñas. Número 4. Ataques por malware. En este tipo de casos hablamos más de unos programas maliciosos que como función se trata de generar una acción dañina en nuestro sistema informático tratando de alterar nuestra privacidad. Ejemplos de ello son los virus de toda la vida, ¿vale? Vamos a ver a continuación muchos ejemplos de ello. Ataque por fuerza bruta. En primer lugar, ¿cómo funciona? Consiste en adivinar nuestra contraseña a base de ensayo y error. Por ello es necesario que pongamos unas contraseñas robustas. Contraseñas robustas que consistan en números, letras mayúsculas y minúsculas, símbolos y que además de todo ello tengan una prolongación. ¿Qué sucede? Los atacantes comienzan probando diferentes combinaciones con nuestros datos personales y pueden conocerlos por otras vías, como os he comentado, de la relevancia que tiene que nuestros perfiles de redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, ahora se llama X, todos los perfiles de las redes, por favor, que sean privados para que no conozcan por otras vías nuestra información personal que pueda ser utilizada en nuestras contraseñas, cosa que sobre todo recomendamos desde nuestro equipo no sea así, que no se ponga de contraseña algo que sea bastante público en nuestra vida privada. ¿Qué sucede desde el atacante? Que hacen combinaciones de palabras al azar conjugando nombres, letras, números, hasta que finalmente, ensayo-error, dan con el patrón correcto. Ante este tipo de casos, ¿cómo nos protegemos? Es fundamental evitar caer en los errores de poner una contraseña que sea sencilla, 1, 2, 3, 4, el nombre de un familiar. La seguridad de las cuentas debe de ser robusta, ya no solo de nuestra cuenta de la consulta, sino de nuestros equipos profesionales y privados, de nuestro teléfono personal y privado. Es conveniente aplicar el factor de autentificación múltiple. Lo habremos visto en nuestros bancos. Cuando vamos a hacer una compra online, nos llega el sistema de doble autentificación con una contraseña que debemos poner en una aplicación. Es un factor de doble autenticado que trata de protegernos.
y a la par nos anticipa a un riesgo con ese principio de proactividad. Ataque por diccionario. Los ciberdelincuentes utilizan un software que de forma automatizada trata de averiguar nuestra contraseña. Este tipo de situaciones se producen mucho con los software desde China. Se utiliza un listado de contraseñas más frecuente utilizada por nuestros equipos, que normalmente tenemos guardadas vinculadas a una cuenta, y se van aplicando variaciones sobre el nombre del usuario, las fechas. ¿Cómo nos protegemos? Es fundamental evitar caer en los errores anteriores y mejorar la seguridad con las contraseñas robustas que os hemos comentado. ¿Cómo sería una contraseña robusta? Vamos a verlo en el ejemplo de a continuación. Un número de caracteres elevado, 12, 13, 14, llegando incluso hasta 18. Vamos a ir aplicando números, letras minúsculas, letras mayúsculas, vamos a intercalarlo todo y además podemos incorporar incluso símbolos. Todo ello nos genera una contraseña robusta que además no debemos olvidar de modificar con una cierta periodicidad para que sea más complicado para el atacante que se pueda encontrar la forma de que nuestro usuario y nuestra contraseña encajen para ellos. Vamos a ver el phishing, el vishing y el smishing. Estos términos no son los términos con los que quiero que os quedéis, sino que como logopedas podáis identificar la amenaza y protegeros frente a ese ataque. Cuando hablamos de phishing, vishing y smishing, el ciberdelincuente trata de enviarnos un mensaje suplantando la entidad legítima. ¿Vale? ¿Qué objetivo tiene? El objetivo suele ser el de aprovecharse de los datos. ¿Qué sucede en estos casos? Puede ser un mensaje haciéndose pasar por un banco, haciéndose pasar por una red social, haciéndose pasar por un servicio técnico o incluso por una entidad pública. Los tres tipos de casos, ¿en qué varían? En la forma de hacerlo. Mediante un phishing se suplanta la entidad con un mensaje instantáneo. Un mensaje instantáneo puede ser un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Telegram. Mediante el vishing, lo que sucede es que nos llamarían por teléfono y mediante el smishing lo que se utilizan son los SMS. Un ejemplo de cada una de estas amenazas. Mediante el phishing, lo que pueden hacer es enviarnos un mensaje por medio de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el que dicen que son el banco BBVA, Santander, Sabadell, no importa la entidad, y nos dicen que quieren cambiar el usuario y la contraseña. Siempre debemos asegurarnos llamando a nuestro banco por una vía oficial de que sí es el banco, la entidad que se está poniendo en contacto con nosotros. Debemos asegurarnos en todo caso para que no se vea suplantada esa identidad y logren conseguir los datos que nos están solicitando. Mediante el vishing lo que suele suceder es que tratan de recibir mediante llamada de teléfono un sí, que se entienda como un consentimiento para hacer algún tipo de contratación. Y mediante el smishing nos habrán llegado diversos mensajes de SMS por teléfono en vuestros dispositivos donde reflejen que hay un paquete de correos parado y necesitan una transferencia. Uno de los smishing más actuales es el de la multa de la DGT, que debe de ser pagado en un plazo muy corto, 12 horas, 24 horas. La Dirección General de Tráfico nunca va a dejar un plazo totalmente corto y hermético para el pago de una multa. Nunca va a hacer por medio de un SMS una comunicación de esa índole. Debemos de utilizar los mecanismos que os estamos aportando en esta formación, pero también un poco de sentido común, ya no solo para aplicar la ley, sino para identificar este tipo de amenazas y anticiparnos a que no demos nuestros datos en ningún caso que sea extraño a nuestro parecer. Ataques por ingeniería social. En este caso podemos ver cuando nos llega un email en el que se trata de realizar un phishing, que se suplante la identidad por medio del atacante de una entidad, puede que sea en un lenguaje con una mala redacción, porque hay veces que utilizan, son de un Estado miembro ajeno al lenguaje español y
entonces ese ciberatacante utiliza un traductor desde su idioma al español. Por ello, hay una mala redacción de mensaje. Además, cuando tratan de suplantar la identidad, está firmado por alguien que no corresponde a la organización, que no suele ir firmado por ese tipo de departamento. Si, por ejemplo, se trata de suplantar la imagen de un banco y va firmado por recursos humanos, no tiene mucho sentido. Por eso os digo que ya antes que la ley hay que tratar de usar el sentido común. Por otra parte, suelen ser solicitudes inusuales en el que una empresa realmente, si quiere realizarte ese tipo de solicitud, no lo haría con esa redacción de ese mensaje, ni lo haría por medio de la aplicación que está usando para comunicarse con el usuario. Y además, suele haber algún enlace de una página web sin cifrar donde el enlace esté seguramente falseado. Debemos comprobar perfectamente cada uno de las consecuencias negativas que puede haber, porque hay veces que incluso cuando se suplanta la identidad, la organización nos trata de chantajear con una consecuencia negativa como cerrar nuestra cuenta. Si tienes un poco de margen de lectura en todo este tipo de situaciones, hay que ver que ninguna entidad realizaría un chantaje con una consecuencia negativa para cambiar un usuario y una contraseña. Por ello os digo que hay que fijarse mucho en estos aspectos: la mala redacción del mensaje, que esté firmado por alguien de la organización, que la página web esté sin cifrar y que sean solicitudes inusuales, ¿vale? Esas son las características que suelen tener estos fraudes y cada vez son más sofisticados y parece que suplantan la identidad con una mayor ventaja en la que el usuario suele darle a consentir, pica en los enlaces y ya se ve envuelto en muchísimas consecuencias negativas para el usuario. Fraude del CEO. ¿Cómo funciona? Este tipo de timos consiste en que un empleado, normalmente de alto rango en una organización, por ejemplo, un contable de la empresa, la persona que suele llevar las finanzas, con capacidad para hacer transferencias o acceso de datos a cuentas, recibe un correo supuestamente de su superior, normalmente su CEO, un presidente, un director de la empresa, y en ese mensaje se les pide ayuda para una operación financiera confidencial y urgente. Si el empleado no se diera cuenta de que es un mensaje fraudulento, ¿qué sucede? Que cae en el engaño. Por ello se llama fraude del CEO, porque siempre hay un CEO, un presidente, un director de la empresa por el que se están haciendo suplantar la identidad, y se trata de hacer este phishing, en el que se suplanta la identidad dirigido a lo que se llama peces gordos. ¿Cómo me protejo? Por una parte, concienciamos a los empleados para poder reconocer y evitar la situación. Y además, que se preste una especial atención a este tipo de situaciones donde se utilizan los dispositivos móviles para leer el correo. Normalmente en las organizaciones se suelen hacer pruebas de phishing para ver cuánto personal podría caer en el engaño y para poder anticiparse el personal a las situaciones en las que se pueda parar a leer un mensaje de suplantación de identidad de forma detenida. ¿Qué hay que hacer? Implantar procedimientos de pago seguros. Me gusta mucho poner en este tipo de fraudes un ejemplo. Pongamos una compañía de banco española en la que el directivo, la directiva, está de vacaciones y comienza en su perfil de red social, ya sea Instagram, Facebook, unas fotos en la playa, y su perfil no está de forma privada con el candadito, sino que es público. ¿Qué sucede? El atacante en este caso llama al personal del banco y, haciéndose pasar por este director, por este CEO, dice que necesita una transferencia inmediata de 500.000 euros porque hay en un puerto de España unos barcos con unos coches de alquiler que deben ser recepcionados por el puerto, pongamos que en Galicia. ¿Qué sucede? Gracias a un sistema de autentificación en 2 pasos, si se hace pasar el atacante por ese director de banco diciendo que se haga ese envío de dinero, cuando el director, la directora, le llega el mensaje de esa transferencia de 500.000 euros, gracias al doble autenticado puede llamar a la entidad en la que trabaja y decir:
Perdonen ustedes, se está haciendo una transferencia que no está autorizada por mi parte. Creo que estamos siendo objeto de un phishing en el que se está suplantando mi identidad. En este tipo de casos tenemos que tener en cuenta que hay que anticiparse al riesgo. Igual que el banco tiene ese proceso de doble autenticado, que nosotros también tengamos una seguridad, que pongamos contraseñas, que las modifiquemos de forma periódica, que nuestros perfiles de redes sociales no sean públicos, por favor. Generemos un poco de conciencia. Man in the middle, ¿cómo funciona? Este tipo de ataque requiere que el atacante se sitúe entre nosotros y el servidor con el que nos estamos comunicando. Suelen ser muy habituales en redes wifi públicas, en redes wifi falsas. Normalmente lo que se hace es un duplicado de la red wifi real del establecimiento. Suele darse en aeropuertos, en hoteles, en grandes centros comerciales, en vías públicas. ¿Qué sucede? Que el atacante consigue monitorizar la actividad online dentro del dispositivo de la red infectada. ¿Cómo me protejo? En este tipo de casos, pongamos que nosotros vamos a hacer un viaje en avión y queremos utilizar una red wifi pública, cosa que desde nuestro servicio desaconsejamos debidamente. Si ponemos un usuario y una contraseña en una red wifi que puede ser una duplicación falsa que esté utilizando el atacante, le estamos permitiendo monitorizar nuestra actividad. Si estamos en la mensajería instantánea, si estamos entrando en nuestras aplicaciones de banca online, si estamos entrando en nuestros perfiles de redes sociales, puede que estemos dando paso a que un ciberatacante esté monitorizando todo el registro de usuario y contraseña de cada uno de estos pasos que estemos dando en nuestro dispositivo. Ante esta situación de man in the middle, ¿cómo nos protegemos? La primera norma es no conectarse a redes públicas. Por favor, utilicemos nuestros datos de teléfono. Es recomendable mantener nuestro dispositivo y software instalado y actualizado en su última versión. Si bien es cierto que es necesario utilizar aplicaciones de cifrado con el que podamos instalar contraseñas robustas y además que añadamos una capa extra de seguridad con una verificación en 2 pasos. Por ello, lo que os comentamos, si vamos a un centro comercial, nos alojamos en un hotel, si nos vamos a hacer un viaje en un aeropuerto, no utilicemos la conexión en redes wifi públicas. Ejemplos de ello. Paso 1. Se crea una red wifi falsa con el mismo nombre o uno muy similar. Centro Comercial Madrid 2024. De repente es una red real del centro, pero además el atacante crea la misma red wifi por duplicado en mayúsculas. Paso número 2. Conexión del usuario. Elegimos esa red falsa en el centro comercial y nos conectamos automáticamente. No vamos a notar ningún cambio en nuestro dispositivo, pero el atacante, sin que sospechemos nada, estará monitorizando cada paso en paralelo. ¿Qué sucede en el paso 3? Que cuando el atacante está monitorizando nuestra actividad, navega por nuestros perfiles bancarios, cuentas de correo, redes sociales, trata de suplantar la identidad con fines económicos, incluso con chantajes a nivel financiero para poder dañar a otras personas. Por otra parte, vamos a ir finalizando hablando de los ataques por malware. Hablemos de 4 cuestiones: rootkit, ransomware, spyware y virus. Como os he comentado, no quiero que nos quedemos con estos nombres en nomenclatura inglesa, sino en cómo consiste el funcionamiento de estos ataques. Cuando hablamos del rootkit, es un conjunto de herramientas que los ciberdelincuentes utilizan para acceder de forma ilícita al sistema. Una vez dentro, lo que se utiliza es el acceso al sistema, llevando otro tipo de ciberataques en este sistema, ¿vale? O sea, el atacante tiene acceso al sistema y una vez ya está dentro, lo que sucede es que lleva a cabo otro tipo de ciberataques. Se mete dentro de nuestra cuenta de correo, cambia contraseñas, envía correos masivos. Ransomware. Se trata de un malware que lo que hace es toma el control del dispositivo
y cifra el acceso al mismo o nuestros archivos o discos duros para recuperar el control sobre nuestro sistema y nos exige el pago de un rescate. Por ejemplo, entra en nuestro correo electrónico, cambia el usuario y la contraseña y nos dice que si queremos recuperar esa información le debemos dar una cuantía económica. El spyware. Este malware se instala en nuestros equipos y lo que hace es recopilar información supervisando toda la actividad para luego compartirlo con un usuario en remoto. Es capaz de descargar otros malware e instalarlos en el equipo. Por ejemplo, nos bajamos una aplicación y con ella el atacante lo que trata es de ir recopilando esta información, supervisando la actividad que se hace en nuestro equipo y seremos conocedores de ello porque podrá descargar otros malware e instalarlos en nuestro propio equipo, dejándonos fuera de juego y del control del equipo. Y finalmente hablemos de los virus. El virus se encuentra dentro de la categoría de un malware, ¿vale? Y están diseñados para copiarse a sí mismos y propagarse a tantos dispositivos como les sea posible. Por ello, cuando un virus penetra dentro de nuestro equipo, normalmente si enviamos algún tipo de email o mensajería instantánea a algún usuario, también se propaga por los dispositivos con los que nos estemos comunicando porque realmente está diseñado para copiarse a sí mismo y propagarse a tantos dispositivos como se les permita y como sea posible. Y nada, queridos logopedas, después de toda esta formación, espero que hayan quedado muy claros los vectores de amenazas y ataques y tengamos algunas herramientas más de cómo protegernos. Y por ello, querría que tuvierais conocimiento de que el blog PSN Sercon dispone de diversos ataques expuestos de forma actual a las noticias de las nuevas tecnologías, en el que se exponen de diversa enjundia problemas de logopedas, problemas de profesionales sanitarios, problemas de los usuarios en su vida privada, manejo de redes sociales, cómo establecer contraseñas robustas en nuestros equipos, cómo actualizar como logopedas nuestras páginas web a la realidad actual de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos. Aquí mostraremos nuestra actualidad y artículos en profundidad de protección de datos, reglamento de protección de datos, ley orgánica actual y también del diseño de la privacidad y la seguridad en Internet. Estamos muy orgullosos de ello y os invitamos a participar de forma activa en el visionado de las noticias que colgamos de forma diaria. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia y por escucharme a lo largo de esta formación. Y una vez más, darle las gracias al Colegio de Logopedas de Madrid por darnos esta oportunidad, a Grupo Sercon de Protección de Datos de PSN, de acercar la protección de datos a las consultas de logopedas y a los logopedas. Es para mí un placer, si se tiene algún tipo de duda o consulta, de facilitaros con las herramientas de las que poseo conocimiento, de ayudaros a entender mejor cómo puede funcionar una buena protección de datos en vuestras consultas y cómo acercar cualquier tipo de amenaza o riesgo a un usuario medio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ruth. Mira, por el chat hay una compañera varias compañeras que están preguntando. Tenemos, creo que es Mónica Bartuigi, preguntando, no sé si ves el chat tú, Ruth, o te lo voy leyendo. Vamos a verlo. Si me lo puedes ir leyendo, por favor. Sí, dice Mónica, como servidores externos, entiendo, serían los servidores de las nubes donde subimos la información. Vale, pues vamos a hablar de los... Espera, que continúa la pregunta. Vale. Disculpa, Ruth, es que Nada, entre ¿no? medias había otra compañera que agradecía toda la información. Mónica continúa diciendo, ¿cómo gestionamos con ellos, o sea, con esos servidores, la firma de protección de datos? ¿Es suficiente con que contemos con contraseña de acceso a los mismos? Vale, ya veo el chat. Muchísimas gracias. Pues vamos allá con la duda. Mónica, muchísimas gracias por preguntar. Un servidor externo. Vamos allá. Cuando en una consulta de logopedia manejamos datos en digital, desde nuestro servicio siempre recomendamos que se haga una copia externa de los datos.
si bien puede ser en un disco duro, en un pendrive, en la nube. ¿Qué sucede en estos casos? En estos casos tenemos que poner contraseña a esas copias externas y además modificarlas con una cierta periodicidad. Pero cuando se habla de servidor externo, si lo que se ha hecho es contratar una empresa que nos gestione ese servidor, lo que sucede es que, Mónica, debemos realizar un contrato de encargado de tratamiento de protección de datos en el que, como responsable que eres de la consulta, le des las instrucciones en ese contrato de a qué datos puede llegar como servidor externo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Desde nuestro servicio de SERCON, como consultores jurídicos, solemos elaborar para vosotros, para los logopedas, este tipo de contratos para los servicios externos. Si se contrata por tu parte una empresa en la que se gestiona el servidor externo y esa copia de los datos con la encriptación, debe firmarse un contrato y además asegurarse de que el servicio se esté haciendo de la mejor manera con las medidas técnicas y organizativas establecidas por ley, que se haga esa encriptación de nuestra copia externa de los datos y que esa encriptación además tenga una periodicidad que nos garanticen la seguridad. No sé, Mónica, si he resuelto tu duda, si puedo profundizar más en ella, si quieres encender el micro y preguntar más. Y bueno, me refería a los datos que podemos tener en Drive, en Cloud, donde hay temas que gestionamos de la consulta. Me refería a ese tipo de, pues, entiendo, usamos la mayoría. Claro, sí, normalmente en las consultas de logopedia lo que nosotros como profesionales nos solemos encontrar es que por una parte o se tienen los datos de los pacientes en formato papel, que siempre es necesario que estén bajo llave, o que los datos de nuestros pacientes que tenemos en el equipo de la consulta de logopedia se encuentren con una copia externa en unos servidores. Cuando hablamos de servidores solemos referirnos a la nube. ¿Qué sucede en las nubes? La nube, es necesario hablar de las nubes que son gratuitas y las nubes que son de pago. También podemos vernos ante diversos tipos de amenazas y riesgos cuando las nubes son gratuitas. Siempre pensad que cuando se nos ofrece un servicio por una empresa de forma gratuita, nunca es gratuito y normalmente lo que estamos poniendo en tela de riesgo son los datos. Normalmente las nubes que ofrecen las empresas de forma gratuita se suelen recopilar los datos que el usuario esté gestionando en esa nube. Por ello nosotros siempre recomendamos las empresas en las que exista una nube con contraseña y que nos garanticen que se realiza con una cierta periodicidad. Para ello, como logopeda, ¿qué debemos hacer? Para asegurarnos de que ese encargado de tratamiento que nos gestiona el servidor cumple con todas las garantías del encargado, se le hace firmar un contrato de encargado de tratamiento para que solo bajo nuestras instrucciones como responsable de tratamiento de los datos se haga un tratamiento de datos de lo que nosotros queremos que se gestione, nada más y nada menos cumpliendo con la ley actual, con el RGPD y la Ley Orgánica 2018. No sé si he resuelto la duda, Mónica, o quieres preguntar alguna cosa más. A medias, si no ya a nivel privado te comento. Vale, si no, Realmente, claro, posteriormente, si quieres, como bien ha dicho Laura, se lo agradezco, Laura Castro, puedes preguntarme por medio del email o por el teléfono, perfecto, totalmente a tu muchísimas gracias. disposición. Interesante, gracias. Gracias, Mónica. Si queréis, continúo leyendo las dudas del chat. Posteriormente, después de Mónica, tenemos Elisa Trigo. Hola, muchas gracias por la info. Yo tengo un par de dudas. Muchas gracias, Elisa, por las dudas. Por una parte, ¿se podría poner un ejemplo del registro de actividades de tratamiento? ¿Es un formulario fijo? Vale, vamos allá con esta primera pregunta. Muchas gracias, Elisa, por formularla. ¿Qué sucede en una consulta de logopedia? Respondo a tu duda, Elisa. No es un formulario fijo. Cada consulta de logopedia hay que hacer un diseño del plan de seguridad de protección de datos. No hay un formulario fijo como tal que pueda usarse para todas las consultas de logopedia. Desde nuestro servicio de SERCON PSN y desde los servicios de protección de datos
normalmente estamos obligados a seguir la ley que aborda actualmente en España. Entonces, lo que se hace es un plan diseñado a cada consulta, en el que se habla con el logopeda, nos explica qué tipos de datos se enfrenta cada día en el manejo, y por ello le creamos un registro de actividades de tratamiento diseñado y adaptado a su consulta, con la ley en la mano, vaya. Como pregunta número 2, Elisa Trigo, ¿lo de formulario ARCO lo debe proporcionar nuestra empresa de protección de datos? ¿Son documentos independientes para acceso, rectificación, etc.? Resolvemos la consulta. Elisa, formularios ARCOPOL. ¿Qué son los formularios ARCOPOL? Cada consulta de logopedia debe disponer de unos formularios de protección de datos, que una vez más no son unos formularios tipo como tal que se tengan, sino que hay que diseñarlos a cada consulta, ¿vale? Si bien es cierto que como logopedas estamos obligados a disponer de estos formularios en nuestras consultas, y que nosotros desde Sercom PSN podemos haceros unos formularios de protección de datos diseñados a cada consulta. Si bien es cierto, desde la Agencia Española de Protección de Datos se pueden descargar estos formularios para que podáis ver cómo deben ser unos formularios bien específicos de protección de datos. ¿Qué formularios deben ser? Sí, hay un formulario para cada uno de esos derechos. Derecho de acceso. Un ejemplo de derecho de acceso a la historia clínica. Otro formulario para derecho de rectificación de los datos de la historia clínica, por ejemplo. Derecho de cancelación, un formulario específico para algún caso en el que el paciente nos pida la supresión de sus datos de la consulta de logopedia. Posteriormente, también debemos tener un formulario para el derecho de oposición, también para el formulario del derecho de portabilidad y también para el olvido y la limitación del tratamiento de los datos. Para cada uno de esos derechos de protección de datos que tenemos como usuarios de la Unión Europea, también a nuestros pacientes se les debe permitir el ejercicio de sus derechos, que la Agencia Española de Protección de Datos nos exhibe. Y por ello debéis disponer en vuestros centros, ya bien sea de forma digital o en forma en papel, de estos derechos de protección de datos, ¿vale? Con un formulario para cada uno de ellos, como decía la pregunta de Elisa. ¿Son de forma independiente? Sí, para cada derecho existe un formulario específico que debe aportarse al usuario en caso de que se solicite el ejercicio por parte del usuario, y para ello tenemos unos plazos que no debemos nunca olvidar, ¿vale? Normalmente suele ser el plazo de un mes, que como bien he dicho en la formación, puede ser prolongable en algún tipo de caso. Vale, Elisa, no sé si quieres preguntar y abrirnos el micro o puedo continuar con la siguiente duda. Elisa, ¿me escuchas? Sí, ha quedado claro, muchísimas gracias. Nada, y Elisa, como comentamos, si existe alguna duda que se quiera profundizar, por favor, mi email y mi teléfono disponible para todos ustedes. Vale, gracias. Irene, vamos a dar paso a Irene. En el caso de menores, la firma de los dos padres es necesaria en el formulario de la cesión de datos. Vamos allá. Esta consulta es muy recurrente. ¿Qué sucede en nuestras consultas de logopedia? En ciertos casos, nuestros menores, cuando vayan a la consulta, van a ir acompañados de un mayor de edad. No tiene por qué ser siempre el padre o la madre, no tiene por qué ser siempre ambos progenitores. Puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser otro miembro de la familia. Si bien es cierto que cuando el menor venga asistido de un mayor de edad, debemos darle la asistencia que requiera como logopeda, ¿vale? Eso en primer lugar es lo que debe regir. ¿Qué sucede en este tipo de casos? Como bien os hemos comentado en la formación, ante cualquier actividad que se realice para un paciente, debe haber firmado un consentimiento de protección de datos. ¿Qué sucede en casos de menores de edad? En los casos de los menores de edad debe perfilarse un consentimiento que puede estar adaptado a los menores de edad
que sean pacientes de nuestra consulta de logopedia, y ese consentimiento, cuando nos encontramos en un caso de un menor de edad de distinta índole, como viene tasado por la ley, siempre debe estar firmado por un mayor de edad. En el caso de los menores, debe ir firmado por los dos padres, pues debe analizarse cada caso. Entonces debe exponerse el caso ante nuestro servicio y nosotros ya podremos valorar con la ley en la mano ante qué tipo de caso nos encontramos. Porque quizá nos encontramos en un caso en el que hay violencia de género. Debe analizarse caso por caso en función del paciente menor de edad que tenemos delante en la consulta de logopedia. No sé, Irene, si quieres comentarme posteriormente algún tipo de caso que te haya surgido y lo vemos juntas y puedo aclarar tus dudas. No sé si quieres abrir el micro, Irene. Vale, ¿se me oye? Sí, Irene, se Sí. te oye perfectamente. Nada, sí, era un poco por los casos de, pues lo típico, si los padres están separados, eso, entendemos, ahí es que sí que hay un poco de controversia si la custodia la tiene uno, si dos, lo de la patria potestad. Entonces, Claro, por eso te comento, Irene, siempre nos gusta analizar caso por caso con el logopeda y ver ante qué tipo de casos se suele enfrentar de forma rutinaria y elaboramos un consentimiento de menores en vista a esos sucesos. También es necesario comentar que es relevante, por ejemplo, lo que se suele dar ligado a un caso de un menor y sus progenitores es que se soliciten envíos de informes por vía telemática o postal o que se haga un retiro de informes por los progenitores. Siempre hay que tener a disposición de los pacientes un formulario para envío de informes por vía telemática o por carta Vale. y que nos lo hayan firmado acreditando fehacientemente su identidad. Y a la par también es necesario que dispongamos en nuestra consulta de logopedia de un formulario para retirada de informe por terceros, que se analiza caso por caso. ¿Vale, Irene? Vale, vale, bien, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por la consulta. Pues voy a continuar leyendo el chat. No sé si queda alguna dudilla. Vale, la duda de Mónica ya la hemos visto, de Drive y Cloud. Vale, nada, lo que se ha dejado en el chat mi email, ¿vale? Que es rgserrano@grupopsn.es. De todas formas, en el blog de PSN Sercon también disponéis del email de protección de datos, en el que está a vuestra disposición todo nuestro equipo de consultores jurídicos para resolver todas vuestras dudas, ¿vale? Vale, Azahara, vamos allá con tus preguntas. Hola, gracias Ruth. Yo tengo dos preguntas. ¿Con cuánta periodicidad hay que hacer la copia externa? También quería saber si este curso se va a quedar grabado para revisarlo. Gracias. Pues muy sencillito. Nada, Zara, gracias por tus dos consultas. Sí, el Colegio de Logopedas de Madrid va a subir un enlace a su página para subir a YouTube esta conferencia, ¿vale? O sea que lo vas a tener a tu total disposición. Desconozco si se va a subir el apartado de las dudas que estáis teniendo, pero bueno, de todas formas, como bien se ha dicho, mi email rgserrano@grupopsn.es está a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta, ¿vale? Y mi teléfono también. Vale, la otra duda que podemos tratar es ¿con cuánta periodicidad hay que hacer la copia externa? Vamos allá. A ver, la copia externa de los datos. Una copia externa de los datos, si es en digital, que es a lo que nos hemos estado refiriendo en las dudas anteriores, debemos de tener una periodicidad que desde nuestro servicio siempre se dice mínimo anual, mínimo anual. Pero vaya, al final hay que tener en cuenta que con el mundo de nuevas tecnologías al que nos estamos enfrentando, quizá lo suyo sería cada 3 meses, ¿vale? Una copia externa de los datos siempre debe de llevar enlazado un encriptado. Entonces ya no solo debemos hacer con una cierta periodicidad esa copia, sino la modificación de su contraseña, por si en alguna ocasión nos vemos enfrentados a algún tipo de ciberataque. Porque la copia externa puede ser en un disco duro, en un pendrive, en un servidor externo, en una nube,
Entonces, frente a ese tipo de documentación en digital de nuestros pacientes de la consulta de logopedas, si bien es cierto que debemos anticiparnos a las amenazas, que hoy en día son muchas, porque el riesgo cero no existe ni siquiera para nuestra organización o para cualquier ministerio de España. Entonces, no solo una periodicidad en la copia, sino que haga una periodicidad en el cambio de las contraseñas, ¿vale? No sé, Azahara, si he resuelto tu duda, si quieres preguntarme alguna cosa más. No, está bien, sí. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Vamos a ver. Nuria Navarro, vamos allá. Hola, tengo otra pregunta. Si quiero utilizar imágenes o vídeos para subir a redes sociales a modo de publicidad, aunque no se vea la cara del paciente, ¿qué tendría que hacer? Esta es otra duda muy recurrente en vuestras consultas. Muchas gracias, Nuria, por hacer la pregunta. Vamos allá. No me gusta hablar de sanciones. Como habéis visto en la formación, no se ha hablado mucho de sanciones, ni he puesto muchos ejemplos de sanciones, ni he hablado de números de sanciones. Si bien es cierto que España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que más sanciones se producen. Podéis buscarlo en Google, incluso en nuestro blog de Sercon, que tenemos diversas noticias de multas y sanciones a nivel de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué sucede? Es un riesgo que a nuestros pacientes de la consulta no les hagamos firmar consentimientos. En primer lugar, vamos allá, Nuria. Cuando tengamos un paciente delante, siempre debe de tener aparejado un consentimiento donde se nos permita tratar los datos del paciente que viene a nuestra consulta de logopedia, ¿vale? En segundo lugar, deben firmarse consentimientos específicos para uso de imágenes, audio o vídeos con la finalidad de publicidad en nuestras redes sociales o nuestra web. ¿Por qué esto es necesario? Porque se deben de ceder unos derechos de imagen, unos derechos de honor por parte de nuestro paciente. El paciente debe ser informado, aunque no aparezca su cara de forma total, de que se va a hacer una finalidad publicitaria con su imagen. ¿Por qué esto es así? Porque tenemos el derecho y tenemos la obligación de que ese paciente se vea informado de forma clara del tratamiento que se hace de sus datos. Dado que se va a tratar su imagen en audio, vídeo o por una fotografía fija, debe informarse nuestro paciente de que la finalidad con la que se tratan los datos es con una finalidad publicitaria. Es necesario informarle de forma clara, es necesario que sea una manifestación inequívoca y expresa y explícita por parte del paciente. Son muchas las sanciones que se están viendo en España de este tipo de situaciones en las que no se informa al paciente de que se está haciendo publicidad en redes o en la web de los datos que se tratan de imagen o audio o vídeo de los mismos. Por favor, que se recopilen los debidos consentimientos, que esta formación no caiga en vano. Es necesario hacer las cosas bien para no enfrentarnos posteriormente a multas. Y ya no solo las multas, Nuria, sino que se vea en tela de juicio que usted, como Nuria Navarro, se vea su reputación como gran profesional logopeda, que se pueda ver su reputación en tela de juicio por unas imágenes en las que a lo mejor sí, no se identifica la cara de nuestro paciente, pero su familia, sus amigos pueden saber que esa persona sí que está acudiendo a la consulta y que sin su autorización se han subido a unas redes sociales. Nuria, no sé si he resuelto tu duda. Por favor, pregúntame abiertamente. No sé si sigues por aquí. No sé si algún otro usuario quiere profundizar más en la consulta. Yo estoy aquí para ayudaros y resolver cualquier tipo de cuestión y agradezco mucho vuestro interés en todo este tipo de cuestiones. Veo que todavía hay 32 participantes que están visionando la conferencia. No sé si queréis profundizar más, dado que Nuria no responde por aquí más. Ruth, Nuria contestaba por el chat que no Vale. podía activar Vale, nada, entiendo que estéis vergonzosos. Nuria, no veo. Sí, has puesto, sí, muchas gracias. Nada, Nuria, si quieres que desde nuestro servicio te ayudemos con la elaboración de los consentimientos, no dudes en consultarme, ¿vale? Para ello estamos.
Es un placer para nosotros poder acercar nuestro conocimiento de protección de datos a vosotros como usuarios logopedas. Igual que nosotros desconocemos la gran materia que es la logopedia, lo suyo es que nos guiemos por profesionales para poder acercar este tipo de derecho que cada vez es más habitual al usuario. Vale, más cosillas. Por aquí han puesto todos los datos de nuestra empresa. Nada, Elisa dice muchas gracias. Hola, perdona, Ruth. Sí, cuéntame, Marisa, Ruth, cuéntame. Ruth, Sí, perdona. En te referencia a la escuchamos, sí. anterior pregunta de Irene, cuando quieres compartir esas imágenes o audios o vídeos o informes con otros profesionales, por ejemplo, con el centro educativo, con otros terapeutas que lleven al menor, hay que hacerles firmar un consentimiento para cada uno de los profesionales o simplemente con un consentimiento de poder compartir esos datos, esos informes, esas fotos o vídeos con otros profesionales que estén tratando al menor. No sé si me he Sí, explicado. sí, perfectamente, Marisa. Muchas gracias por su consulta. Pues nada, vamos a proceder a responder a la duda. Vamos allá. Un menor, al final, es un paciente vulnerable para nuestra consulta de logopedia. Hay que tener en cuenta que los datos de los menores están todavía más protegidos que unos datos habituales de un mayor de edad, ¿vale? Partamos de esa premisa. ¿Qué sucede cuando los datos de un menor de edad van a ser compartidos con otros profesionales? Si, en todo caso, el menor y el mayor de edad que acuda a la consulta debe ser informado de que esa información de la historia o de las imágenes va a ser compartida con otro profesional, ¿vale? ¿Por qué esta obligación es así? Si el profesional va a compartir y va a estudiar, va a analizar el caso de ese paciente menor de edad con otro profesional, por una parte debe informarse mediante un consentimiento al paciente y por otra parte debemos tener firmado un contrato. Debemos ver si es un contrato de corresponsabilidad, si es un contrato de encargado de tratamiento. Debemos analizar caso por caso para ver ese colaborador al que se le van a hacer, con el que se va a tratar los datos del paciente. Hay que ver en qué casos y hasta dónde se van a tratar esos datos, Marisa. Entonces, debemos firmar un contrato donde, bajo nuestra responsabilidad como responsable del tratamiento de los datos de ese paciente menor, le demos las instrucciones a ese otro profesional de cómo se deben tratar los datos del paciente. En un contrato de protección de datos debe quedar fijado que ese otro profesional, que no es nuestro trabajador, sino que es un profesional autónomo, nos cumple con todas las garantías de la ley para cumplir la protección de datos para con nuestro paciente menor de edad. ¿Vale? Entonces, consentimiento informado de que se va a tratar los datos por otro profesional y además un contrato con ese profesional donde se establezcan las garantías de la protección de datos, de que va a cumplir con las políticas de privacidad y con la seguridad y confidencialidad de los datos de nuestro paciente. No sé, Marisa, si he resuelto tu duda. He intentado ser lo más clara posible. ¿Puedo serlo más si me profundizas un poco más? Sí, sí, sí. Vale, No, simplemente era eso. nada, Si los padres son los que proporcionan esas imágenes o esos informes a los padres, a los otros profesionales, ahí nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? No es. Si yo le digo al padre o le proporciono el informe al padre y el padre es el que se lo proporciona al otro profesional, lo lleva al colegio, lo lleva al otro terapeuta, ahí yo no tengo nada que hacer porque no he proporcionado yo esas imágenes ni esos informes. ¿qué sucede en esos casos, Marisa? Eres la responsable del tratamiento de los datos de la paciente, el paciente que estés tratando. ¿Qué sucede en los casos en los que el progenitor, con la documentación que se le ha aportado, ya decide acudir a otro profesional? En ese tipo de casos, la documentación
si se le ha entregado al progenitor o al mayor de edad que sea responsable del menor, ya será otro responsable del tratamiento el que trate los datos, siempre y cuando, Marisa, no sea usted la que proporcione los datos a otro profesional. Si es nuestro paciente o el mayor de edad encargado del paciente menor de edad el que decide libre y voluntariamente acudir a otro profesional, ya es una toma de decisiones que está fuera de su margen legal, Marisa. Ya no es usted la responsable de esa transmisión de datos que forman parte de su responsabilidad. Entonces es el progenitor, o la madre o el padre o el mayor de edad del que dependa el menor, el que ya decide en esa toma de decisiones a qué responsable de tratamientos quiere acudir con la información del logopeda. Entonces, en esos casos, no es usted la responsable. Solo es responsable usted en los casos en los que deba informar al paciente y no lo haga, de que va a acudir a otro profesional con el que ambos van a colaborar estudiando esa historia de su paciente. No sé si me he explicado mejor, Marisa. Sí, sí. Vale, Muy bien, muchas pues gracias. de todas Me ha quedado formas, muy claro. Muchas como le gracias. comento, si usted tiene algún tipo de duda más, por favor no dude en llamarme posteriormente o enviarme un email y que pueda gestionar todas sus dudas, ¿vale? Vale, vamos allá. Te hemos dado permiso. Irene, te hemos activado el permiso. Esta formación titulada Protección de datos para logopedas y consultas de logopedia quedará grabada y se podrá reproducir efectivamente en el canal de YouTube del colegio. Vale, hola Zara, si precisas puedes intervenir, ya le hemos hablado. Vale, Almudena. Vamos allá. Almudena M. ¿Cómo nos recomiendas hacer con casos en los que desde el principio están realizando el tratamiento de forma online a la hora de facilitar esos documentos y que nos los firmen? Muchas gracias, Almudena. Vamos allá con la consulta, ¿vale? ¿Qué sucede, Almudena? Siempre nos gusta hablar de que no hay un formulario como tal que se pueda pasar a todos los logopedas, sino que hay que estudiar caso por caso cada consulta y adaptar nuestros conocimientos en un documento, ¿vale? En primer lugar, debe tener usted una consultoría de protección de datos y en el servicio que le prestamos debemos diseñar un documento donde Almudena, usted como consulta de logopedia, lleve un registro de actividad de los tratamientos de datos que se dan en su consulta. ¿Qué sucede? Si usted gestiona datos de pacientes de forma online y de forma presencial, hay que adaptar un consentimiento para los pacientes de forma online y para los pacientes de forma presencial. Por ello, siempre os decimos que hay que analizar caso por caso. Antes de dar paso al tratamiento como logopeda, a sus pacientes se les debe hacer llegar siempre un consentimiento, porque como hemos hablado, con la ley del 99 se permitía el consentimiento tácito, que ya no está permitido. Ahora es un consentimiento expreso, explícito, una manifestación clara y afirmativa que no dé lugar a ambigüedades. Sí, soy paciente de Almudena y consiento al tratamiento que se me va a efectuar como logopeda. Entonces, se establece un consentimiento adaptado a la consulta en función de si gestionas imágenes por redes sociales, si vas a gestionar imágenes, vídeo, audio del paciente para finalidad didáctica en conferencias. Hay que ver qué tipo de tratamientos gestionas por tu parte y adaptarlos a la consulta que efectivamente estés llevando a cabo de forma actual. Una imagen real y un diseño de protección de datos por nuestra parte a su consulta. Y nada, a la hora de facilitar esos documentos pueden facilitarse por diversas vías. Si bien es cierto, lo que debe ser el destino final es que el consentimiento esté debidamente firmado. Muchas gracias, Almudena. No sé si quiere usted profundizar más en la consulta, en lo que pueda ayudarle, por favor, si quiere aperturar el micro, podemos verlo en más profundidad. No sé si a Almudena se le está dando paso para hablar. Sí, tiene activado, soy María José, tiene activado el Vale, María micrófono. José, Igual gracias. no puede, ha probado otro, a ver si puede intervenir. Gracias.
Gracias. No sé, Almudena, si quiere intervenir. Almudena, no sé si quiere, a lo mejor tiene problemas para hablar por el micro. No sé si quiere escribir por el chat, lo que a usted le sea más sencillo, si tiene vergüenza, si tiene problemas para aperturarlo. No veo que estén escribiendo por el chat. Si queréis, damos paso a la siguiente pregunta. Vamos allá. Vale. L pregunta, si tenemos clientes que viven en el extranjero, ¿cumplimos con la normativa de España? ¿Hay que cumplir también con la normativa del otro país? Una pregunta muy interesante, L. No sé, solo me han puesto que usted se llama L. Muchas gracias por compartir con nosotros esta consulta. Es muy interesante. ¿Qué sucede a nivel europeo? Tenemos el reglamento de 2016, que como bien os hemos indicado al inicio de la formación, cada Estado miembro de la Unión Europea se fue adaptando a diversos ritmos. España creó la Ley Orgánica del 2018. En España debemos regirnos con el ámbito marcado de ambas dos. Si bien es cierto, en Europa continuaremos rigiéndonos con ese reglamento, pero si salimos de este marco, debemos regirnos por la normativa de otro país si fuéramos responsables del tratamiento de ese país. Vamos allá. La consulta de logopedias que esté asentada en España, sí, puede ser posible que tenga pacientes internacionales, México, Latinoamérica, China, cualquier zona de Asia. Por supuesto que se pueden tratar los datos de esos pacientes, pero claro, al final hay que cumplir todas las garantías de la normativa española. Si esos pacientes se están tratando desde nuestra consulta, lo lógico es que se trate desde la normativa que rija conforme a nuestro país. Debemos informar de forma clara a ese paciente de la normativa que se trata en nuestro país, que es España. Se le puede comentar el reglamento bajo el que nos regimos, la ley orgánica que nos asiste, la ley de asistencia del paciente que nos asiste. Debe informarle de las leyes a nivel sanitario que le rigen y las leyes de protección de datos. Al final hay que tener en cuenta también el sentido común. No vamos a poderle hablar de la ley de Estados Unidos si actualmente el tratamiento se realiza desde España, ¿vale? Si surgen cualquier tipo de problemáticas de diversa índole, pues a nivel de patrias potestades, custodias, ese tipo de ámbitos también es cierto que deben tratarse en el país de procedencia del paciente, a no ser que sea un paciente que pertenezca al extranjero, pero que actualmente esté en España. Por lo que a ley de protección de datos se refiere, si nuestra consulta está localizada en España, debe regirse la ley de protección de datos actual, lo que hemos comentado. Reglamento 2016 europeo, ley orgánica 2018. No sé si he resuelto la duda, L, o quiere usted ampliar un poco más o profundizar. Estoy a su total disposición. No sé si le hemos dado paso al micro, L, la veo por aquí. No Sí, sé. él tiene activado el micrófono, pero no sé por qué no se oye igual que antes a Almudena. Quizá es algo de los ordenadores, de los equipos de ellas o el Vale. volumen. L, de todas formas, lo que hemos comentado, tenéis en el chat a vuestra disposición el email rgserrano@grupopsn.es y también otra forma es consultarle al colegio nuestras direcciones para, de forma privada, manifestar todas las estimaciones que consideren pertinentes, ¿vale? Yo por mi parte agradezco muchísimo el interés que se está mostrando en la formación de todo este tipo de preguntas, la verdad. Continuamos si os parece bien, ¿vale? Usuario de Zoom. Buenos días. A la hora de enviar un informe encriptado por email, el paciente o los padres deben haberlo solicitado expresamente antes. Por otro lado, ¿es necesario que firmen un recibí?
Pues vamos allá. Usuario de Zoom, muchas gracias por la pregunta. A la hora de enviar un informe, ¿qué sucede? Es necesario que, además del consentimiento inicial que se le hace firmar a cada paciente para que se le pueda dar el debido tratamiento por parte de nuestra consulta, si bien es cierto que debe firmarse una autorización de envío de informes por vía telemática o postal. ¿Por qué se hace de esta manera? Debe acreditarse fehacientemente que la persona a la que se le va a enviar el informe es la que nos autoriza a que se le envíe ese informe. Y además, siempre que conlleve un tratamiento de datos que sean sensibles, un tratamiento de datos sanitarios, un tratamiento de datos en el que aparezca historia clínica, debe ser un informe en el que aparezca una encriptación. Desde nuestro servicio solemos aconsejar que una vez se tenga autorización de envío de informe por vía telemática o postal, también se envíe el informe por una parte y la contraseña por otra parte, para así garantizar la confidencialidad, la integridad de los datos. Sí que debe haberse solicitado previamente antes. Desde nuestro servicio de PSN Sercon solemos adaptaros una autorización en función de vuestra consulta. Para que se produzca ese envío por vía telemática o postal, debe autorizárnoslo previamente el paciente o sus progenitores si es un menor de edad. Por ello, cuando nos lo autorizan, ya estaríamos, por una parte, acreditando la identidad del titular y se nos estaría autorizando a ese envío, bien sea por vía telemática o por vía postal, acreditando que sí que se autoriza a que se haga ese envío por nuestra parte y además estaremos corroborando que esa dirección postal es correcta o que ese email es el correcto al que nuestro paciente quiere recibir el informe, ¿vale? No sé si el usuario de Zoom quiere continuar con Vale. la duda. Hola, buenas Hola, gracias. muy Sí, buenas. nada, muchísimas gracias. Entiendo que no vale con que él escriba la autorización en el email, hay que adjuntarle el documento y que lo devuelva firmado. Exacto, una vez Vale. tengamos autorizado el envío, ya sea por email o por correo postal, Ujú. ya posteriormente es cuando podemos proceder al envío del informe, porque podemos vernos enfrentados a diversos problemas de índole legal si enviamos el informe sin tener una autorización o una acreditación fehaciente de la identidad del titular. Podemos estarlo enviando a un receptor que no es el que corresponde, incluso puede decirnos el paciente que no autorizó en ningún caso a que se enviara a un email o un domicilio que no es el que corresponde, viéndose en tela de juicio los datos y puede que incluso estemos teniendo una brecha de seguridad por una llegada de datos a un destino que no es el correcto. No sé si he resuelto tu duda, podemos profundizar más. Perfectamente, muchísimas gracias. Nada, Y muchas gracias a perdón, ti. una última consulta en cuanto a lo Sí. del recibí. Sí, ¿Hace falta firmar un recibí, por ejemplo, si se da en mano el informe? desde nuestro servicio siempre tratamos de que rija el sentido común. ¿Qué sucede? Si se ha firmado un consentimiento, si nos ha autorizado mediante la firma a que se le dé el informe, siempre es mejor que tengamos una constancia de que ese informe ha salido del paciente, de que se le ha dado en sus manos y de la fecha. Por nuestra parte, sí que aconsejamos como recomendación que se firme ese recibí con la fecha y la firma del día en el que se refleja la situación de entrega para poder defenderse de forma legal en cualquier caso. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. Vamos allá. Por aquí, muchísimas gracias. Lidia Escribano, vamos allá con la duda. Una pregunta, cuando un padre nos solicita un informe por mail, al mandárselo con una contraseña, ¿esta contraseña debemos mandársela por mail, SMS o WhatsApp
¿Cuál sería la mejor opción? Vale. Vamos allá, Lidia, encantada de resolver la cuestión. Aquí ha llegado el boom de nuestra conferencia. Estábamos deseando que apareciera la palabra WhatsApp. Desde nuestro servicio no recomendamos la utilización del WhatsApp en ninguna de las comunicaciones que se hagan con los pacientes. ¿Por qué? El WhatsApp es un sistema, una aplicación que genera muchos problemas de índole legal, porque no consideramos que sea una aplicación totalmente segura para envío de datos de los pacientes. Por ello, ¿dónde queremos ir a parar? Siempre que un padre, un progenitor de un menor de edad nos solicite un informe por email, en primer lugar, lo que hemos comentado, una autorización de envío de informes por vía telemática o postal, donde se nos autorice y se nos acredite fehacientemente la identidad del progenitor para que se le envíe por email o por carta ese informe. Luego, posteriormente, muy bien, la parte de la contraseña, que ese informe, si se envía en digital, está encriptado. La contraseña debe mandarse no en el mismo mensaje, porque si procedemos al envío de la contraseña en el mismo mensaje, al final no existe confidencialidad. Si te has equivocado, que puede ser perfectamente un error humano de cualquier persona, enviando un email, si aparece la contraseña en el mismo email, ya no tendríamos confidencialidad. Por ello, debería enviarse en otro email aparte, ¿vale? Así puede llegar el email con un informe encriptado y por otra parte la contraseña. De todas formas, a nivel de contraseñas, incluso en la propia consulta, si le vais a enviar el informe por email, podéis comentarle la contraseña que posteriormente se va a utilizar para no tener que enviarla en un email aparte. Vale, Almudena comenta, no me aparecen aquí los contactos de Ruth. Nada, en cualquier caso, mi email, como hemos dicho, es rgserrano@grupopsn.es. De todas formas, en el Colegio de Logopedas tenéis la dirección de nuestro servicio o incluso a Secretaría Técnica de los Logopedas podéis solicitarle nuestro contacto y como muy bien os hemos comentado, para nosotros será un auténtico placer resolver cualquier tipo de duda. No sé si vuestras consultas han llegado a su fin. Un momento, Ruth, no sé si se me escucha. Ay, sí, Lidia, cuéntame, muchas gracias. Cuéntame, Hola. ¿qué necesitas? Una pregunta respecto a lo del WhatsApp, por ejemplo, yo la aplicación que tengo de gestión de citas, a Sí. los padres les mando un recordatorio de la cita, claro, en el que aparece el nombre del menor y para confirmar o cancelar la cita. Entonces, en ese punto, como yo tengo firmado la protección de datos con la empresa que gestiona las citas, ahí estaría cubierta o al mandarlo por WhatsApp a través de mi número, no. Vamos allá con esa consulta, Lidia. Muchas gracias por animarte a aperturar el micro y preguntar. Vamos allá. Puntos a tener en cuenta, ¿vale? Uno, con la empresa de citas que tengas contratado el servicio, es necesario, como os hemos comentado, que dado que eres la responsable del tratamiento de los datos de la consulta, se le haga firmar un contrato de encargado de tratamiento accesorio al contrato de servicios que ya tengas, donde esa página de citas te dé las garantías suficientes de que cumple con la normativa de protección de datos y que tenga unas medidas técnicas y organizativas suficientes para garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes, ¿vale? Eso en primer lugar, el contrato. En segundo lugar, el paciente también debe haber autorizado mediante un consentimiento que se le realice tratamiento por parte de la consulta de logopedia. Si bien es cierto que para el envío de citas, nosotros en ningún caso recomendamos WhatsApp o una aplicación de mensajería instantánea, pero si únicamente se va a hacer un recordatorio de una cita, no se estarían tratando datos. Hay que tener cuidado con los datos identificativos del menor. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, Lidia, por una parte,
contrato de encargado de tratamiento con el servicio de citas, consentimiento por parte del paciente de que nos autorice al tratamiento de la consulta y además es necesario que en caso de que se vaya a utilizar la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, por ejemplo, como una vía de comunicación, no lo recomendamos en ningún caso, pero si es para citas, hay que tener en cuenta que no se pongan en tela de juicio datos identificativos, datos sanitarios, ¿vale? No sé si has resuelto tu consulta o quieres profundizar un poco más. Sí, así perfecto. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Cualquier duda, si tienes dudas en cuanto a consentimientos o contratos, ya lo sabe Lidia, que estamos a su disposición. Vale, por aquí, si quedan consultas pendientes, serán atendidas en rgserrano@grupopsn.es. También podemos mediar desde el colegio en secretariatecnica2@colegiologopedasmadrid.com. Y nada, si queréis damos paso a la última de las preguntas, que es de Kim Andrade. ¿Qué otro medio se puede utilizar que no sea WhatsApp para tener comunicación con las familias en caso de que no se pueda realizar presencial por llamada normal? En caso de que no se pueda realizar presencial por llamada normal. Muy buenas, Kim. Muchísimas gracias por la consulta. Es todo un placer poder atender la pregunta que nos acabas de comentar. Lo único que, claro, no entiendo cuando dices en caso de que no se pueda realizar presencial. Vale, vamos allá. Lo que hemos anticipado en la formación es que para cada tratamiento de datos de un paciente debe firmarse un consentimiento. En ese consentimiento se pueden especificar las vías en las que el paciente quiere recibir la información, incluso de las citas. Puede ser por SMS, puede ser por correo electrónico. Son dos vías perfectamente válidas para especificar los días de la cita o para fijar una cita presencial en la consulta de logopedia. Por supuesto que puede ser por medio de una llamada, pero debemos tener firmado el consentimiento por parte del paciente donde se nos autorice el recordatorio de citas por ese tipo de vías. ¿Vale? Esas son unas vías alternativas: SMS, correo electrónico, llamada. No sé si he resuelto la duda o queremos profundizar un poco más. Como ha comentado muy bien el Colegio de Logopedas de Madrid, estamos a vuestra disposición para posteriormente resolver cualquier tipo de pregunta, duda, profundizar en todas las dudas que han surgido a lo largo de la formación. Y por mi parte, nada, solo quiero agradecer todo el interés que ha surgido en la formación y espero haber cubierto todas las expectativas en cuanto a herramientas, conocimientos y resolución de dudas a lo largo de esta conferencia. Os lo agradezco mucho y os deseo muy buen día. Desde luego que sí, Ruth. Desde el Colegio Profesional de Logopedas de Madrid también queremos agradecerte la exposición y la claridad con que has logrado transmitir todos los aspectos así que nos competen en la logopedia. Nos comenta alguna compañera que el chat que estabas leyendo no se ha podido ver en todas las personas o no se compartía. El caso es que, bueno, por lo menos has ido leyéndolas en voz alta. Y el último mensaje es decir pues que el resto de formaciones que desde el colegio estamos trasladando las podéis consultar por la web, por el canal de WhatsApp, Facebook, LinkedIn, X, tenéis ahí diferentes redes sociales, ¿vale? Y nada, Ruth, esperamos verte en otra. Sí, por nuestra parte, ya lo sabéis, a vuestra total disposición para continuar acercándonos los conocimientos que podemos aportar. Y nada, daros las gracias e invitaros a cualquier visionado de nuestro blog de Sercon, en el que también podéis, por supuesto, encontrar nuestros datos de contacto. Muchas gracias al colegio por permitirnos la formación. Nada, y recordamos que en el canal de YouTube estará subida en unos días, quizá mañana ya, para poder reproducir esta sesión formativa que nos has dado, Ruth. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.